El viento del lago no iba a apilar solo las cajas de sopa enlatada. Me agaché, mis rodillas haciendo ese sonido de rechinido que habían estado haciendo durante el último año, y agarré 3 latas de sopa de pollo con fideos. 62 años, y podía sentir cada uno de ellos en mis articulaciones. Noviembre en Rochester significaba negocio lento. La gente se quedaba en casa cuando el viento venía de los lagos. Había tenido quizás 12 clientes toda la tarde, y el sol ya se estaba poniendo detrás de los edificios al otro lado de la calle. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. Debería haberlas reemplazado meses atrás, pero eso era otro gasto que seguía posponiendo. Trabajaba 70 horas a la semana en este lugar. Cada semana. Mi tienda, Brannan's Market, no era mucho que ver. 1200 pies cuadrados de estantes, un mostrador de deli con sándwiches prehechos en el refrigerador, una caja registradora que se atascaba la mitad del tiempo, pero era mía. La construí de la nada. 15 años ahorrando cada dólar, luego finalmente abrí este lugar a los 51. Eso fue hace 11 años ahora, y todavía sentía que estaba a un mal mes de perderlo. La puerta sonó. Miré hacia arriba. Un joven estaba en la entrada. Tal vez 19, delgado, demasiado delgado. Llevaba una chaqueta que parecía venir de un contenedor de donaciones y no era ni remotamente lo suficientemente abrigada para noviembre. Una mochila colgaba de un hombro. Su cabello necesitaba corte y su cara necesitaba lavado. Probablemente sin hogar. Los teníamos a veces. Mantuve mi expresión neutral y volví a apilar las latas de sopa. Caminó hacia el pasillo de dulces, se quedó allí mirando los estantes. Su mano se extendió, tocó una barra Snickers, se retiró. Se movió hacia las papas fritas. Lo mismo, mirando pero sin tomar. Terminé con la sopa y pasé a las cajas de cereal. El chico todavía estaba en el pasillo de dulces. Pasaron 5 minutos. Volvió a tomar la Snickers, la giró en sus manos como si estuviera leyendo la etiqueta nutricional. La volvió a poner. Estaba preparándose para algo. Lo había visto antes. O iba a intentar robar o iba a pedir dinero. Me enderecé y me limpié las manos en el delantal, lista. Caminó hacia el mostrador. Cada paso parecía costarle esfuerzo. Disculpe. Su voz salió baja. ¿Es usted John Brennan? Mis manos se detuvieron. Nadie me llamaba por mi nombre completo a menos que estuvieran vendiendo algo o sirviendo papeles. ¿Quién pregunta? Tragó. Podía ver su garganta moverse. Mi nombre es Daniel Cooper. Linda Brennan es mi madre. Creo que usted es mi tía. El piso se inclinó. Agarré el borde del mostrador. Linda. No había oído ese nombre desde el día en que desapareció con todo lo que tenía, casi 3 décadas atrás. No tengo familia. Mi voz salió plana. No conozco a ningún Cooper. Necesitas irte. Su rostro hizo algo, se arrugó. Tal vez como si lo hubiera golpeado. Por favor. Rebuscó en el bolsillo de su chaqueta, manos temblando. Tengo prueba. Puedo mostrársela. Dije que te vayas. Sacó una fotografía, la sostuvo hacia mí. No quería mirar, pero mis ojos fueron allí de todos modos. 3 mujeres en una mesa de picnic. Verano, cielo azul detrás de ellas. Conocía esa foto. La conocía porque yo estaba en ella. Alcancé por encima del mostrador y se la quité. Los bordes estaban suaves, como si la hubieran doblado y desdoblado 100 veces. Allí estaba yo, alrededor de 30 años, con una camiseta amarilla que había olvidado que alguna vez tuve.
Mi madre sentada en el medio sonriendo a la cámara y Linda, mi hermanita, sentada al otro lado. No podía tener más de 25. Esta fue tomada poco antes de que mamá muriera. Antes de que todo se derrumbara. ¿Dónde conseguiste esto? De mi mamá. De Linda. Sacó más cosas. Una billetera. La abrió y me mostró una tarjeta de identificación de Minnesota. Daniel Cooper, 19 años. Luego un papel doblado. Lo desdobló con cuidado como si pudiera rasgarse. Un certificado de nacimiento. Leí los nombres. Madre, Linda Brennan Cooper. Abuela, Claire Brennan. El nombre de mi madre. El nombre de mi hermana. Miré su rostro. Realmente miré esta vez. Sus ojos me detuvieron en seco. Gris azul, el tono exacto de los ojos de nuestro padre. No había pensado en esos ojos en años. Pero allí estaban, mirándome desde el rostro de este chico, y su barbilla cuadrada con esa ligera hendidura en el centro, la barbilla Brennan. Este era el hijo de Linda. Mi cerebro empezó a correr. ¿De dónde había salido? ¿Dónde estaba Linda? ¿Qué quería? Porque tenía que querer algo. Linda siempre quería algo. Esto tenía que ser un engaño. Había enviado a su hijo a conseguir dinero de mí porque sabía que sería más probable que ayudara a un chico que a ella. Alguna historia sobre dinero de renta o pasaje de autobús o ponerse de pie. Probablemente lo había entrenado exactamente en qué decir. Puse la foto en el mostrador. Lo miré directo. ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿Un lugar para quedarte? Mantuve mi voz pareja. ¿Cuál es el ángulo de Linda esta vez? Parpadeó. No quiero nada. Solo quería conocerte. Nadie aparece de la nada. Solo para saludar. He estado buscando familia durante meses. Una trabajadora social me ayudó. Se detuvo, tomó aire. Quería conocer a alguien que conociera a mi mamá, alguien de mi familia. Estudié su rostro en busca de señales de mentira, las expresiones practicadas, el habla suave. Pero todo lo que vi fue agotamiento, y algo más. Algo que parecía esperanza. Y eso me enojó porque la esperanza era un lujo que había dejado de permitirme décadas atrás. ¿Dónde está Linda? No lo sé. ¿No lo sabes? Me echó hace 2 años cuando tenía 17. Su voz se hizo más baja. No la he visto desde entonces. Linda echó a su propio hijo. Eso encajaba, sonaba exactamente como algo que Linda haría, pero aún podía ser parte del engaño. Enviar al chico con una historia triste. Hacerlo creíble. Luego Linda aparece después con la verdadera petición. Debería haberle dicho que se fuera. Debería haberle devuelto su foto y su ID y su certificado de nacimiento y decirle que no quería ninguna parte del juego que Linda estuviera jugando. Pero seguí mirando sus ojos, los ojos de papá, y esa fotografía. Las tres en una mesa de picnic cuando todavía éramos familia, antes de que Linda destruyera todo. ¿Cómo llegaste a esa foto? La encontré en una caja cuando tenía 15 años. Mamá la guardaba al fondo de su closet con otras cosas viejas. La tomé. Bajó la mirada. No sé por qué. Solo quería algo que mostrara que venía de algún lugar. Había robado una foto de su propia madre porque quería prueba de que tenía una familia. Mi pecho se sintió apretado. No, no iba a hacer esto. No iba a dejar que Linda me arrastrara de nuevo a su caos. No después de todos estos años. No después de todo lo que me quitó. No puedo ayudarte. Deslicé la foto de vuelta por el mostrador.
Lamento que hayas tenido un tiempo difícil, pero no te conozco. Y no sé qué te dijo Linda que dijeras, pero lo que sea esto, no me interesa. Su rostro se quedó en blanco. Asintió una vez, tomó la foto, manos todavía temblando, la guardó de nuevo en su chaqueta junto con su ID y el certificado de nacimiento, cerró la billetera con el cierre. Se dio la vuelta hacia la puerta. Debería haberlo dejado ir. Debería haberlo visto salir y nunca haber pensado en él de nuevo. Pero mi boca se abrió de todos modos. Espera. Se detuvo, se dio la vuelta. Esos ojos se encontraron con los míos otra vez. Dijiste que te echó a los 17. ¿Dónde has estado viviendo? Miró al piso, luego de nuevo a mí. Refugios, principalmente calles cuando no hay espacio. Una trabajadora social me ayudó a encontrarte. El calentador traqueteó en la esquina, y me quedé allí mirando al hijo de Linda, sin hogar y desesperado, parado en mi tienda, sin pedir nada más que el reconocimiento de que existía. Linda me había robado la herencia y desaparecido. Y ahora su hijo estaba aquí pareciendo que no había comido una comida real en días. Había pasado décadas aprendiendo a no confiar en nadie. Construí muros lo suficientemente altos como para que nadie pudiera lastimarme de nuevo. Pero los ojos de mi padre me miraban de vuelta desde el rostro de este chico, y no podía hacer que mi boca dijera la palabra que lo enviaría de nuevo al frío. Me quedé allí lo que pareció un minuto completo, mirando a este chico que acababa de decirme que había estado viviendo en la calle. Siéntate, dije finalmente. Parpadeó. ¿Qué? Hay una mesa junto al mostrador de Deli. Siéntate. Caminó despacio como si pensara que podría cambiar de opinión, dejó su mochila con cuidado, se sentó en la silla de plástico y puso las manos planas sobre la mesa. Fui detrás del mostrador de Deli y agarré uno de los sándwiches prehechos del refrigerador. Pavoy suizo. Lo hice fresco esta mañana. Serví café en un vaso de papel, agregué 2 azúcares y crema sin preguntar. Así lo bebería yo si no hubiera comido en un rato. Puse ambos frente a él. Miró el sándwich. No lo tocó. ¿Eres alérgico al pavó? No, solo. Me miró. No tienes que hacerlo. Lo sé. No tengo que comerlo de todos modos. Tomó el sándwich con ambas manos, dio un mordisco, luego otro. Intentaba ir despacio, intentaba parecer que no se estaba muriendo de hambre, pero podía verlo en la forma en que trabajaba su mandíbula, en la forma en que sus ojos se quedaban en la comida. Me senté frente a él con mi propia taza de café y lo vi comer la mitad del sándwich antes de siquiera tocar el café. Cuando finalmente tomó la taza, la envolvió con ambas manos como si tuviera frío. Tal vez lo tenía. Esa chaqueta no hacía mucho. Cuéntame de Linda, dije. ¿Dónde está? Tragó. Dejó el sándwich. No lo sé. De verdad no lo sé. Dijiste que te echó hace 2 años. Tenía 17. No la he visto desde entonces. Esperé. Tomó otro mordisco de sándwich, masticó, tragó. ¿Qué pasó? Pregunté. Miró la mesa. Muchas cosas pasaron. Empieza por algún lado. Estuvo callado un largo rato. Luego empezó a hablar. Nos mudamos mucho cuando era niño. Cada pocos meses, a veces. Apartamentos diferentes, barrios diferentes. Nunca fui a la misma escuela más de 1 año. Nunca hice amigos porque ¿para qué? Su voz era plana, como si estuviera leyendo una lista. Mamá tenía novios. Venían y se iban. Algunos estaban bien. La mayoría no. Se mudaban. Las cosas estaban bien por un rato, luego empezaban a pelear, gritar, a veces peor que gritar.
Luego el novio se iba o nos íbamos nosotros y estábamos en otro lugar. Tomé un sorbo de café, no dije nada. Cuando era pequeño, como de 6 o 7, me dejaba solo mucho. Salía de noche y no volvía hasta el día siguiente. Comía cereal para cada comida porque eso era lo que teníamos. Tenía miedo de abrir la puerta porque no sabía quién podría estar ahí afuera. Tomó el sándwich de nuevo, pero no lo comió, solo lo sostuvo. Para cuando tenía 10, estábamos en barrios realmente malos, refugios a veces. Mamá bebía más, jugaba. Recuerdo que se sentaba en la mesa de la cocina con boletos de lotería regados por todas partes, rascándolos uno tras otro. Ganaba $5 y gastaba 20 comprando más. Eso sonaba a Linda, siempre persiguiendo algo, siempre segura de que el siguiente sería diferente. Me decía que era mi culpa que no tuviéramos dinero, que tener un hijo arruinó su vida, que si no fuera por mí, estaría en un lugar mejor. Lo dijo tan calmado, como si hablara del clima. Cuando tenía 14, conseguí un trabajo en un lugar de comida rápida. Mentí y dije que tenía 16. Le daba mis cheques a mamá para ayudar con la renta y la comida. Me miró. Ella lo gastaba en máquinas tragamonedas. ¿Cómo lo supiste? Porque llegaba a casa y ella no estaba. Encontraba los recibos del casino en la basura o volvía borracha. Contándome cómo casi ganaba grande. Como estuvo tan cerca. Pensé en Linda con dinero, con todo ese dinero que me robó. Y de alguna manera esto no me sorprendió en absoluto. Apenas terminé la secundaria, seguí mudándome, seguí faltando a la escuela. Siempre estaba cansado de trabajar. Finalmente dejé de ir en mi último año. Saqué mi GED después en un refugio. ¿Qué pasó con el novio? El que hizo que te echara. La mandíbula de Jeannie se tensó. Se llamaba Greg. Se mudó cuando tenía 16. No le gustaba yo. Decía que estaba en el camino. Él y mamá peleaban por eso. Ella me defendía a veces al principio. Luego dejó de hacerlo. Tomó un sorbo de café. Una noche, Greg y yo nos metimos en problemas. Ya tenía 17 entonces. Él estaba borracho. Empezó a empujarme, diciéndome que necesitaba irme y tener mi propio lugar. Lo empujé de vuelta. Me pegó. Jeannie tocó su pómulo como si aún pudiera sentirlo. Mamá salió y vio lo que pasaba. Pensé que le diría que se fuera, pero no. No, me dijo que no debería haber empezado. Dijo que Greg tenía razón. Que ya era lo suficientemente grande para cuidarme solo. Dijo que necesitaba empacar mis cosas e irme esa noche. Esa noche el café sabía amargo. Dejé la taza. ¿A dónde fuiste? Un amigo del trabajo me dejó dormir en su sofá por un rato. Luego su mamá dijo que tenía que irme. Después de eso, refugios. Estuve en diferentes alrededor de Minneapolis por cerca de un año. Seguía intentando encontrar trabajo, pero es difícil cuando no tienes dirección. No tienes lugar para ducharte o ropa limpia para una entrevista. Terminó el sándwich, arrugó el envoltorio en sus manos. Luego perdí mi trabajo, no pude seguir con nada, terminé en la calle. ¿Por cuánto tiempo? Como 8 meses. Dormía bajo puentes, mayormente detrás de edificios. Hay una cocina de sopa en la calle Sexta que abre a las 5 de la mañana. Iba allí cuando podía. Miró su taza de café. Aprendes rápido donde los policías no te molestan, donde es seguro cerrar los ojos por unas horas. Miré su rostro, 19 años, y hablaba de encontrar lugares seguros para dormir afuera como si fuera normal. Intenté encontrar a mamá una vez hace como un año. Fui a la última dirección que tenía de ella.
No estaba allí. El vecino dijo que la habían desalojado meses antes. Nadie sabía a dónde fue. Y terminaste aquí en Rochester hace unos meses. Sí. Hay un buen programa de refugio aquí. Un boleto de autobús era más barato que intentar quedarme en Minneapolis para el invierno. Entré al programa, conseguí una cama, conocí a una trabajadora social allí, Andrea Walsh. Ha estado ayudándome a buscar trabajo, revisándome cada semana, asegurándose de que esté bien. Sacó su certificado de nacimiento de nuevo. Lo desdobló con cuidado. Ella me ayudó a rastrear los nombres de familia en esto. Descubrió que Claire Brennan murió hace mucho tiempo, pero te encontramos a ti. Encontramos la tienda listada en línea. Andrea. El nombre se quedó en mi cabeza. Una trabajadora social que revisaba cada semana, que lo ayudó a buscar familia, que se preocupó lo suficiente por este chico como para seguir adelante de verdad. Me quedé allí mirándolo. Este chico al que le habían dicho toda su vida que era una carga, que trabajó a los 14 para mantener a su madre, solo para que ella eligiera a un novio borracho sobre él. Que había dormido en refugios y en la calle por 2 años, que había sobrevivido inviernos afuera y todavía tenía el valor de ir a buscar familia. Y lo reconocí. Todo. La forma en que Linda tomaba todo y no devolvía nada. La forma en que hacía que la gente creyera que sus problemas eran culpa de ellos. La forma en que quemaba dinero y culpaba a todos los demás. La forma en que abandonaba a la gente en el segundo en que dejaban de ser útiles. Me lo había hecho a mí. Ahora se lo había hecho a su propio hijo. Te robó, ¿verdad?, dijo Danny en voz baja. Por eso reaccionaste así cuando dije su nombre. Sí, me robó. ¿Qué te quitó? Tomé mi taza de café, la dejé de nuevo sin beber. Todo, dije. Se llevó todo. Asintió despacio. Es buena en eso. Nos quedamos en silencio. El refrigerador zumbaba en algún lugar afuera. Una puerta de auto se cerró de golpe. Ambos somos sus víctimas, dijo Danny. ¿Verdad? Lo miré, a los ojos de nuestro padre en su rostro. A este chico que había sobrevivido al caos de Linda y de alguna manera todavía tenía el valor de ir a buscar familia. Sí, dije. Supongo que sí. Me miró a los ojos y por primera vez desde que entró en mi tienda. Algo en su rostro se relajó como si hubiera estado cargando una pregunta por mucho tiempo y finalmente obtuvo una respuesta. No la respuesta que probablemente quería, pero una respuesta que tenía sentido. El sol se había puesto detrás de los edificios. A través de las ventanas de la tienda, las luces de la calle empezaban a encenderse. Miré a Danny sentado frente a mí. Este chico que acababa de contarme toda su vida en una hora. Tienes que oír la mía, dije. Me puse de pie, caminé a la puerta principal y la cerré con llave, volteé el letrero de abierto a cerrado. Solo eran las 4:30, pero no me importó. Volví y me senté. Nuestra madre murió hace casi 3 décadas. Yo tenía 33. Linda tenía 28. Envolví mis manos alrededor de mi taza de café, aunque se había enfriado. Mamá dejó todo dividido 50/50 entre nosotras, la casa, y $380,000 en seguro de vida y ahorros. Los ojos de Danny se abrieron. Eso es mucho dinero. Lo era. Mi mitad habrían sido $310,000. Miré mi café frío. Linda supuestamente iba a firmar los papeles para vender la casa. Se suponía que dividiríamos las ganancias y el dinero del seguro. Eso decía el testamento. Pero no lo hizo. No, falsificó mi firma en los documentos, vendió la casa ella misma, se llevó todo el dinero y desapareció a Minneapolis.
No me enteré hasta que el banco llamó preguntando por qué no había ido a recoger mi cheque. Resulta que no había cheque. Linda ya lo había cobrado. Jesús. Presenté un reporte policial. Dijeron que era un asunto civil. Hablé con un abogado. Dijo que podía demandarla, pero había desaparecido. Y no tenía dinero para un largo caso judicial, así que eso fue todo. Se había ido. El dinero se había ido. Danny se quedó muy quieto. ¿Qué te pasó? Todo se derrumbó. Estaba casada entonces. Mi esposo y yo habíamos estado intentando tener un bebé por 2 años. No podía quedar embarazada. El doctor dijo que necesitaría tratamientos de fertilidad si queríamos hijos, pero nuestro seguro no lo cubría. Habíamos estado contando con mi mitad de la herencia para pagar los tratamientos. Dejé la taza. Cuando Linda robó el dinero, mi esposo me culpó. Dijo que debería haber sido más cuidadosa. Debería haberla vigilado más de cerca, como si fuera mi culpa. Eso no es justo. No, pero eso fue lo que dijo. Peleamos por eso durante meses. Luego me dijo que si no podíamos tener hijos, no veía el punto de seguir casados. Así que se fue. El divorcio fue final 6 meses después. Tenía 35 años, quebrada y sola. Tuve que mudarme a un apartamento diminuto. Empecé a trabajar turnos dobles en una tienda de comestibles. Tomé trabajos de limpieza los fines de semana. Cada dólar que ganaba iba a renta y comida y a tratar de no ahogarme. Miré alrededor de la tienda. Me tomó 15 años ahorrar lo suficiente para dar el pago inicial de este lugar. Lo abrí cuando tenía 51. Eso fue hace 11 años. ¿Lo construiste tú sola? Sí, lo construí yo sola y he trabajado 70 horas a la semana desde entonces solo para mantener las luces encendidas. Jeannie sacudió la cabeza despacio. Te robó toda tu vida. Me robó la oportunidad de tener hijos. Mi matrimonio, mi futuro, $310,000. Eso habría cambiado todo. Lo miré a los ojos. Así que sí, cuando entraste aquí hoy y dijiste su nombre, todas las alarmas en mi cabeza sonaron porque Linda toma cosas. Eso es lo que hace. Yo no soy ella. Todavía no lo sé. Asintió. Miró sus manos. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me vaya? Debería haber dicho sí. Debería haberlo enviado de vuelta al refugio y olvidado de él. Eso habría sido lo inteligente, lo seguro. Pero lo miré sentado allí con los rasgos de nuestro padre y el daño de Linda escrito por todas partes en él. Y pensé en cómo ella nos había robado a ambos, cómo nos había descartado a ambos como si no fuéramos nada. Te haré una oferta, dije. Trabaja aquí, salario mínimo. Apareces a tiempo, haces el trabajo, demuestras que no eres como ella. Tal vez te ayude a ponerte de pie. Su cabeza se levantó. ¿Hablas en serio? Hablo en serio. Pero si me robas, si me mientes, si haces algo que siquiera huela a Linda, estás fuera. ¿Entendido? Entendido. Empiezas mañana, 5:45 de la mañana. Se puso de pie rápido. Gracias. Juro que no te decepcionaré. Ya veremos. Se fue esa noche con un sándwich prehecho y una promesa de volver antes del amanecer. Lo vi caminar por la calle con su mochila y me pregunté si acababa de cometer el error más grande de mi vida. Pero a la mañana siguiente a las 5:45 en punto, tocó la puerta. Durante las primeras 3 semanas, lo vigilé como halcón, conté la caja al final de cada turno, revisé el inventario 2 veces al día, esperé que algo desapareciera, esperé que no apareciera. Esperé el engaño.
Pero Jenny vino todos los días a las 5:45, 15 minutos temprano. Estocaba estantes, trabajaba la caja, limpiaba el baño sin que se lo pidieran. Cuando venían clientes mayores, llevaba sus compras a sus autos. Cuando la entrega de pan llegaba tarde, reorganizó todo el estante para hacer espacio. Nunca se quejó, nunca pidió dinero extra, solo trabajó. Después de un mes, confirmé un contrato de arrendamiento para una habitación pequeña a 2 cuadras. Me dije que solo era práctico. Si tenía un lugar estable para dormir, sería más confiable. Eso era todo. Todavía no confiaba en él. A los 3 meses, vino con una idea. ¿Y si hacíamos entregas para los clientes mayores que no pueden caminar hasta aquí? Yo podría tomar pedidos y dejarlos. Lo miré como si estuviera loco. No tenemos auto. Podría usar mi bicicleta. Solo empezar pequeño. Ver si alguien lo quiere. Nadie va a pagar por entrega de una tienda de conveniencia. Tal vez. Pero tal vez sí. Lo dejé intentarlo. Pensé que fallaría y lo dejaría. Pero hizo volantes en la computadora de la biblioteca y los puso en el centro de ancianos a 3 cuadras. En 2 semanas, teníamos 10 clientes regulares de entrega. En 2 meses, 15, cargaba su mochila con comestibles y pedaleaba por el barrio, dejando leche y pan y medicinas a gente que no podía salir. También empezó a publicar fotos de nuestros sándwiches de deli en redes sociales. Ni siquiera sabía qué era Instagram, pero de repente teníamos clientes más jóvenes entrando diciendo que habían visto nuestra comida en línea. A los 6 meses, los ingresos subieron un 15%. La caja tenía más efectivo al final del día. El deli se agotaba de sándwiches a las 2 de la tarde. Le di un pequeño aumento. Le dije que estaba haciendo un buen trabajo. Me miró como si le hubiera dado una medalla de oro. ¿En serio? No me hagas repetirlo. Sonrió. La primera sonrisa real que le había visto. Gracias, Joan. Lo vi volver a estocar estantes, y algo en mi pecho se aflojó un poco. Solo un poco. No era linda. Construía cosas en lugar de romperlas. Aparecía en lugar de desaparecer. Daba en lugar de tomar. Habían pasado 6 meses. Todavía revisaba la caja todas las noches. Todavía contaba el inventario, pero lo hacía un poco menos minuciosamente ahora. Contaba un poco menos obsesivamente. Tal vez realmente era diferente. El primer año llegó y pasó. Dani apareció todos los días. Trabajó cada turno que le pedí. Nunca robó $1. Nunca mintió sobre estar enfermo cuando no lo estaba. Nunca hizo una sola cosa que me recordara a Linda. En el aniversario del día en que entró por primera vez, cerré la tienda temprano, compré un pastel pequeño de la panadería calle abajo, encendí una vela. ¿Para qué es esto?, preguntó. 1 año. Has estado trabajando aquí 1 año completo. Miró el pastel como si nunca hubiera visto uno antes. Nunca he tenido a nadie celebrando que trabaje en algún lugar. Bueno, te lo has ganado. Nos sentamos en la mesa del deli y comimos pastel. Era de chocolate. Demasiado dulce. El glaseado se pegó al paladar, pero Jenny comió su pedazo como si fuera lo mejor que había probado en su vida. Estás haciendo un buen trabajo, dije. Quiero que lo sepas. Me miró. Sus ojos estaban húmedos. Eso significa mucho. No te pongas blando conmigo. Todavía tienes pisos que trapear. Se rió. Realmente se rió. Sí, señora. Lo vi limpiar los platos del pastel y volver al trabajo. Este chico que había dormido en refugios hace 1 año,
que había sobrevivido al caos de Linda y salido del otro lado, todavía intentando. Y me di cuenta de algo que me asustó. Empezaba a importarme. No solo como empleado, como algo más, algo para lo que todavía no tenía palabras. Aparté el pensamiento, lo encerré, pero se quedó allí de todos modos, callado y persistente, como una semilla que había sido plantada quisiera o no. Habían pasado 3 años desde ese primer día. Danny tenía 22 ahora. Yo tenía 65, y en algún momento por el camino, la tienda dejó de ser solo mía y se volvió nuestra. El mostrador de Deli no se parecía en nada a como era antes. Danny había impulsado el servicio de desayuno, dijo que la gente que iba al trabajo necesitaba más que sándwiches prehechos. Así que ahora hacíamos wraps de desayuno frescos todas las mañanas. Huevo y queso, tocino y aguacate. Se agotaban a las 8:30 la mayoría de los días. También me había convencido de hacer catering, cosas pequeñas al principio, bandejas de sándwiches para reuniones de oficina, café y pasteles para una casa abierta de bienes raíces. Luego un bufete de abogados empezó a pedir almuerzo 3 veces a la semana, luego una empresa de construcción, luego más. Contratamos a 2 empleados de medio tiempo solo para seguir el ritmo. María trabajaba mañanas. Kevin trabajaba tardes. Ambos eran buenos chicos. Jeanne los había entrevistado él mismo. Yo trabajaba 50 horas a la semana ahora en lugar de 70. Mi sobrino me lo agradeció. Mi cuenta bancaria se veía mejor de lo que había estado en 20 años. Por primera vez desde que abrí este lugar, no estaba a un mal mes de perderlo. Danny también había cambiado. No solo físicamente, aunque había ganado algo de peso. Se veía más saludable. Dormía en una cama de verdad ahora. Comía comidas regulares, pero era más que eso. Se movía por la tienda como si perteneciera allí. Bromeaba con los clientes habituales, conocía sus nombres, los nombres de sus nietos, que pedían siempre. Cuando la señora Patel entró quejándose de un cargo en su recibo, Danny lo manejó con calma, revisó la cinta de la caja, encontró el error, le devolvió el dinero, se disculpó. Ella se fue feliz. Lo vi hacerlo y me di cuenta de algo. Ya no era un empleado. Era mi socio. Un martes por la mañana, nuestro proveedor de pan llegó 1 hora tarde con la mitad del pedido. Yo habría perdido los estribos, los habría llamado, amenazado con buscar a alguien más, pero Jenny sacó al tipo afuera, habló con él en voz baja durante 10 minutos. Volvió con la promesa de un descuento en las próximas 3 entregas y la seguridad de que no volvería a pasar. ¿Cómo lo lograste?, pregunté. Se encogió de hombros. Su camión se descompuso esta mañana. Estaba estresado. Solo escuché. Ese era Danny. Escuchaba. Construía puentes en lugar de quemarlos. Empezamos a cenar juntos 2 veces por semana. Venía a mi apartamento arriba de la tienda después de cerrar. Traía comida china para llevar o pizza. Nos sentábamos en mi pequeña mesa de cocina y hablábamos. Al principio era solo negocios, qué proveedores usar, si deberíamos expandir el menú de sándwiches, cómo manejar clientes difíciles. Luego una noche me preguntó por mi ex esposo. ¿Piensas en él alguna vez? ¿Te preguntas qué le pasó? Dejé el tenedor. No, no en mucho tiempo. ¿Lo amabas? Pensé que sí. Luego se fue cuando las cosas se pusieron difíciles y me di cuenta de que el amor no debería funcionar así. Danny se quedó callado un momento. Mi mamá solía decir que me amaba. Luego me decía que arruiné su vida en la misma respiración. Eso no era amor. Eso era Linda siendo linda. Sí, picoteó Sulomain. Solía pensar que algo estaba mal conmigo.
como si hubiera sido diferente, mejor, ella habría querido quedarse conmigo. Lo miré a través de la mesa. Nada estaba mal contigo. Todo estaba mal con ella. Asintió. No dijo nada más, pero algo en su rostro se relajó. Hablábamos de Linda a veces. No a menudo, pero cuando lo hacíamos, ayudaba. Como abrir una herida para que sanara limpia. Ambos habíamos cargado su daño por tanto tiempo. Él por 19 años, yo por décadas. Compartirlo de alguna manera lo hacía más ligero. La semana siguiente mencionó que nunca había tenido una fiesta de cumpleaños creciendo. Mamá olvidaba la mayoría de los años o recordaba, pero no teníamos dinero para pastel. Un año prometió que celebraríamos y luego no volvió a casa. Así que empecé a asegurarme de reconocer su cumpleaños cada año. Celebraciones simples, un pastel y una hora libre para sentarnos juntos y marcar el día. La primera vez que lo hice, lloró. Intentó ocultarlo, pero lo vi. El segundo año, solo sonrió, dijo que significaba más de lo que yo sabía. Para el año 3, el negocio iba lo suficientemente bien como para que empezáramos a hablar de expansión. Una segunda ubicación en algún lugar al otro lado de la ciudad en uno de los barrios en crecimiento. Nunca había pensado tan grande antes, nunca me había permitido querer más que sobrevivir. Pero Danny sacó demografía en su laptop, me mostró patrones de tráfico peatonal, habló de áreas desatendidas, hizo que sonara posible. Podríamos hacerlo, dijo. ¿Realmente hacerlo? ¿Quieres decir que podría endeudarme masivamente y perder todo si falla? ¿O podrías confiar en que hemos construido algo bueno y podemos construirlo de nuevo en otro lugar? Lo miré, 22 años, hablando de expansión de negocio como si lo hubiera hecho toda su vida, tomando cursos en línea por la noche, leyendo libros sobre manejo de inventario y márgenes de ganancia. Había llegado tan lejos del chico asustado que entró hace 3 años. Bien, dije. Empecemos a ahorrar. Apartamos $1,200 al mes, a veces 1,500 cuando teníamos un buen mes. Cuenta bancaria separada solo para la segunda ubicación. Danny rastreaba cada dólar en una hoja de cálculo. Me mostraba los números creciendo. Se sentía real. Nuestras rutinas se solidificaron. Yo preparaba el café de la mañana. Danny manejaba las tareas de apertura, abriendo la puerta, encendiendo las luces, verificando que todo estuviera listo. Dividíamos la caja. Él cerraba por la noche, aseguraba que todo estuviera seguro. No lo hablábamos. Simplemente pasó. Una noche estaba arriba después de cerrar, sentada en mi apartamento con una taza de té, y pensé en Danny abajo cerrando. En cómo lo había estado haciendo por años ahora. En cómo había dejado de revisar detrás de él, en cómo confiaba en él con mis llaves, mi caja, mi negocio. En cómo lo amaba, no como empleado, ni siquiera como sobrino, como a un hijo. El pensamiento me aterrorizó porque amar significaba riesgo, significaba abrirte a la pérdida. Significaba preocuparte por alguien lo suficiente como para que pudiera destruirte si se iba. Pero ya era tarde. Ya lo amaba. Lo había amado por un rato. Probablemente solo no me había permitido admitirlo. El año 4 pasó. Luego llegó el año 5. Danny cumplió 24. Yo cumplí 67. Teníamos $55,000 ahorrados. 3 años apartando dinero mes tras mes. Habíamos firmado un contrato de arrendamiento para un espacio al otro lado de la ciudad. La construcción estaba en marcha. Apertura planeada para primavera. Era noviembre de nuevo. 5 años exactos desde que Danny entró por primera vez por mi puerta. Estábamos haciendo inventario juntos, contando latas de sopa cuando empezó a reír. ¿Qué?
¿Recuerdas el primer día que entré aquí? Me quedé en el pasillo de dulces como 10 minutos intentando reunir el valor para hablarte. Lo recuerdo. Pensé que ibas a robar algo. Pensé que ibas a llamar a la policía por mí. Sonrió. Estaba aterrorizado. Yo también. De ti. De lo que significaría si te dejaba quedarte. Dejé mi portapapeles. Había pasado tanto tiempo sin confiar en nadie, sin dejar entrar a nadie. Y luego estabas tú pidiendo una oportunidad. Me alegra que me dieras una. Yo también. Volvió a contar latas de sopa. Lo vi trabajar. Este joven que se había convertido en familia sin que ninguno de los dos lo planeara. Que había tomado mi pequeña tienda destartalada y ayudado a convertirla en algo real, que había tomado mi corazón destrozado y ayudado a que funcionara de nuevo. La puerta sonó. Ambos miramos hacia arriba. Una mujer estaba en la entrada, delgada, piel gris, moviéndose despacio como si cada paso doliera, con ropa que parecía de un contenedor de donaciones. La reconocí al instante. Linda. Mi sangre se heló. Mi mano se apretó en el portapapeles hasta que el borde metálico se clavó en mi palma. Linda había envejecido mal. Su rostro estaba demacrado, piel gris como periódico viejo. Entró despacio a la tienda, una mano en el marco de la puerta para apoyarse. La ropa colgaba de su cuerpo, donada probablemente, un abrigo 2 tallas más grande, pantalones con dobladillo deshilachado. Llevaba un sobremanila apretado contra su pecho. Se veía enferma. Se veía desesperada. No me importó. Sal. Linda se detuvo. Su boca se abrió, se cerró. Joan, por favor. Necesito hablar contigo. Dije sal. Mi voz salió plana y dura. No eres bienvenida aquí. Joan. Dio otro paso adentro. Solo déjame explicar. Mamá. La voz de Danny vino del cuarto de atrás. Escuché cajas caer al piso. Luego estaba allí parado a mi lado, mirando a la mujer en la entrada. Su madre, la mujer que lo había echado a los 17 y lo dejó dormir en las calles por 2 años. El rostro de Linda se arrugó. Danny. Oh Dios, Danny. No se movió. Solo se quedó allí congelado. Su rostro se había puesto pálido. Tienes que irte, le dije a Linda. Ahora mismo, antes de que llame a la policía. Por favor. La voz de Linda se quebró. Sé que no quieres verme. Sé lo que hice, pero necesito hablar contigo, con ambos. Por favor, tienes 10 segundos. Saqué mi teléfono del bolsillo. Entonces llamo al 911 y te hago arrestar por allanamiento. Me estoy muriendo. Las palabras flotaron en el aire. Danny hizo un sonido. Algo entre un jadeo y un gemido. Linda sacó papeles del sobremanila. Sus manos temblaban tanto que los papeles crujieron. Me estoy muriendo. Tengo registros médicos, reportes del hospital, todo. Por favor, solo mírenlos. Extendió los papeles hacia mí. No los tomé. No me importa si te estás muriendo. No me importa si estás enferma. Me robaste. Destruiste mi vida y tiraste a tu propio hijo como basura. Mi mano estaba firme en el teléfono. Sal ahora. Joan. Por favor. Lágrimas corrían por el rostro de Linda. Sé que no merezco ayuda. Sé lo que soy, pero soy tu hermana. Soy la madre de Danny, y me estoy muriendo. Dio otro paso adelante, puso los papeles en el mostrador entre nosotros. Papel membretado del hospital, Rochester Methodist Hospital.
Podía ver las palabras cardíaco y urgente desde donde estaba. Tengo enfermedad arterial coronaria severa. 3 bloqueos. Mi corazón está fallando. La voz de Linda tembló. Necesito una cirugía de triple bypass. Sin ella, tendré un infarto masivo en 3 meses. Los doctores dicen que no sobreviviré. Danny alcanzó los papeles, los tomó, empezó a leer. No, le dije. Pero siguió leyendo. Sus manos temblaban. Linda siguió hablando. La cirugía cuesta $52,000. El hospital necesita $26,000 por adelantado antes de siquiera programarla. No tengo seguro. No tengo ahorros. No tengo a nadie más. Miró entre nosotros. Eres la única familia que me queda. Tú tomaste esa decisión. Dije, tú elegiste robarme. Elegiste abandonar a tu hijo. Elegiste cada cosa que te trajo aquí. Lo sé. Entonces, ¿por qué deberíamos importarnos? El rostro de Linda se torció. Más lágrimas. Porque no quiero morir. Porque tengo 57 años y tomé decisiones terribles y lo siento. Lo siento tanto. Y sé que decirlo no arregla nada, pero estoy rogando. Por favor. Jenny dejó los papeles. Parecen reales. Por supuesto que parecen reales. Dije que Linda falsificó documentos antes. Es buena haciendo que las cosas parezcan legítimas. Joan, me robó $310,000 con papeles falsos. ¿Crees que no puede falsificar registros médicos? Linda negó con la cabeza. No estoy mintiendo. Llama al hospital. Habla con mi doctor. El Dr. Phillips. Está listado justo ahí en los papeles. Llámelo. Verifíquenlo todo. No estoy mintiendo sobre esto. Miré los papeles en el mostrador, reportes de diagnóstico, resultados de pruebas, estimados de cirugía, todo con encabezados oficiales y firmas. Podía ser real. También podía ser el mejor engaño que Linda hubiera hecho jamás. ¿Cuánto necesitas? La voz de Danny era baja. No. Me volví hacia él. No vamos a hacer esto. Es mi madre. Te echó. Te dejó pasar hambre. Eligió a un novio borracho sobre ti. Lo sé. El rostro de Danny estaba pálido, pero su mandíbula estaba firme. Pero sigue siendo mi madre. ¿Y si realmente se está muriendo, qué nos hace si decimos que no? ¿Inteligentes? Nos hace inteligentes porque ya ha hecho esto antes, Danny. No la parte de morirse, pero la parte de rogar. La parte donde necesita algo y de repente está arrepentida y cambiará y esta vez será diferente. Podía oír mi voz subiendo de tono. Nunca es diferente. Toma lo que quiere y se va. Linda hizo un sonido ahogado. Por favor. Sé que fui una madre terrible. Sé que fallé contigo, Jenny, cada día. Pero no quiero morir. Tengo miedo. Estoy sola. Y son las únicas personas en el mundo que podrían importarse si vivo o muero. No nos importas, dije. No nos importas, Joan. La voz de Danny era aguda ahora. Lo miré, vi el conflicto en su rostro, el dolor. Esta mujer lo había lastimado toda su infancia, le había dicho que arruinó su vida, lo había echado sin nada, y todavía quería ayudarla porque era bueno, porque no era linda. Pero no podía dejarlo hacer esto. Tomará el dinero y desaparecerá, dije. Eso es lo que hace. Toma y huye y deja destrucción atrás. ¿Y si no lo hace? Preguntó Danny. ¿Y si realmente se está muriendo y somos los únicos que podemos salvarla?
Entonces enfrenta las consecuencias de sus elecciones. No dejaré que te destruya de nuevo. No es tu decisión. Las palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Tenía 24 años. No era su madre, no importaba cuánto lo sintiera. No podía decirle qué hacer, pero podía intentar protegerlo. Linda sollozó. Por favor no me dejen morir. Les devolveré el dinero. Haré lo que quieran. Solo denme una oportunidad. Sal. Tomé los papeles y se los extendí. Toma tus papeles y tu historia lacrimógena y sal de mi tienda. Joan, detente. Danny puso su mano en mi brazo. Dije sal. Linda tomó los papeles. Sus manos temblaban tanto que casi los dejó caer. Miró a Danny. Por favor, ¿sabes lo que es estar solo y asustado? ¿Sabes lo que es no tener a dónde ir? Por favor. Los ojos de Danny estaban húmedos. No, le dije. No dejes que te haga esto. Se está muriendo, dijo en voz baja. Tal vez. O tal vez esté corriendo el mismo engaño que siempre corre. De cualquier modo, no le vamos a dar nada. Linda retrocedió hacia la puerta, todavía llorando, todavía sosteniendo los papeles contra su pecho como un escudo. Estoy quedándome en el refugio de la calle Tercera. Si cambian de opinión, por favor, no tengo mucho tiempo. Se fue. La puerta se cerró detrás de ella. Danny y yo nos quedamos allí en el silencio repentino. Respiraba con dificultad. Podía ver su pecho subiendo y bajando. Necesitamos hablar de esto, dijo. No, no necesitamos. Sí, necesitamos. Está mintiendo. Siempre miente. Eso es lo que hace Linda. ¿Y si no lo está? Lo miré, a este joven que amaba como a un hijo, que había sobrevivido al daño de Linda y construido una vida de todos modos, que había trabajado tan duro para convertirse en alguien bueno. Y vi cómo ella lo arrastraba de vuelta. Vi el anzuelo clavándose. Vi cómo quería creer que había cambiado. Quería creer que merecía misericordia. Nos destruirá, dije. Igual que destruyó todo lo demás. O salvamos su vida. ¿A qué costo? Danny no respondió. Solo se quedó allí pálido y temblando, mirando la puerta donde había estado su madre. Y sentí el miedo subir por mi garganta porque conocía esa mirada. Sabía lo que significaba. Quería ayudarla. Y no tenía idea de cómo detenerlo. Esa noche cerramos la tienda una hora antes, cerramos con llave, subimos a mi apartamento. Danny se sentó en mi mesa de cocina con la cabeza entre las manos. Preparé café que ninguno de los dos quería. Sigue siendo mi madre, dijo. ¿Y si realmente se está muriendo? ¿Y si pudiéramos salvarla y simplemente la dejamos morir? Falsificó documentos para robarme una vez antes. Puse la taza de café frente a él. Estos papeles médicos también podrían ser falsos. Esto es lo que hace. Pero ¿y si no son falsos? Entonces finalmente está experimentando las consecuencias. Discutimos por horas. Danny dijo que teníamos $55,000 ahorrados. Podríamos retrasar la segunda tienda. Salvar una vida. ¿No valía la pena? Le recordé lo que Linda había hecho. Te echó a la calle a los 17. Te dejó dormir bajo puentes. Tomó tus cheques y los gastó en tragamonedas. No merece nuestra misericordia. Pero ¿y si ha cambiado? ¿Y si finalmente está arrepentida? Lo miré a través de la mesa. Danny, ¿quieres una madre? Siempre has querido una madre, pero ella no es esa persona.
Nunca has sido esa persona. No dejes que te engañe de nuevo. No respondió. Solo se quedó allí mirando su café intacto. Durante la semana siguiente, Jenny lo sacó a relucir todas las mañanas antes de abrir, durante el inventario mientras reponíamos estantes. No podía dejarlo ir. Pasaba mis noches investigando en línea. Encontré historias de fraude médico, gente que falsificaba diagnósticos de cáncer para sacar dinero de la familia, que falsificaba registros hospitalarios, que se aprovechaba de la culpa y la obligación familiar. Le mostré los artículos a Danny. Esto es lo que hacen los estafadores. Linda ha hecho esto toda su vida. Lo sé. ¿De verdad? Porque sigues sacándolo como si hubiera otra opción aquí. Hay otra opción. La ayudamos. Y cuando tome el dinero y desaparezca, cuando descubramos que los registros médicos serán falsos y esté viviendo en alguna otra ciudad gastando nuestros ahorros. ¿Qué entonces? La mandíbula de Jenny se tensó. ¿Estás tan segura de que miente? Estoy segura de que es linda. Eso es suficiente. Al octavo día, Jenny vino a mí antes de abrir. Bien, no le damos el dinero. Tienes razón. Solo, ojalá las cosas fueran diferentes. El alivio me inundó. No son diferentes. Ella no es diferente. Lo sé. Esa tarde, Linda vino a la tienda, se quedó afuera mirando por la ventana. La vi antes de que me viera. Salí al estacionamiento. No te vamos a dar nada, dije. No sé si te estás muriendo o mintiendo, pero sé que nos destruiste a ambos. Deja Rochester y no vuelvas. El rostro de Linda se arrugó. Por favor, estoy rogando. La respuesta es no. Son asesinos, los dos. Su voz subió aguda y desesperada. Jenny se arrepentirá de esto toda su vida. Tú te arrepentirás de esto. Danny había salido. Se quedó a mi lado pero no dijo nada. Linda lo miró, esperó que hablara, que me contradijera, que la salvara. Se quedó en silencio. Nos gritó, nos llamó sin corazón, nos llamó monstruos, dijo que tendríamos que vivir con haberla matado. Luego se fue, entró en un auto que no reconocí y se fue. Danny y yo volvimos adentro. No hablamos de eso. Solo volvimos al trabajo. Pasaron 3 meses. El invierno se convirtió en primavera. Terminamos la construcción de la segunda tienda. Contratamos más empleados. Fijamos una fecha de apertura. El negocio nos mantenía ocupados. No hablamos de Linda. Asumí que había seguido adelante. Encontrado a otra víctima, alguna otra familia para estafar. Luego, una fría mañana de febrero, Andrea Walsh entró en la tienda. La reconocí inmediatamente. La trabajadora social que había ayudado a Jenny hace 5 años, que había estado revisándolo cada pocos meses desde entonces. Se veía sombría. Andrea. Danny dijo, ¿qué pasa? Lo siento mucho. Quería que lo supieras por mí. Sacó un sobre de su bolso. Linda Cooper falleció hace 2 semanas. Infarto masivo en un refugio en Minneapolis. Todo lo que les dijo era verdad. Tengo su certificado de defunción. El mundo se inclinó. El rostro de Jenny se puso blanco. Tomó el sobre, lo abrió, miró el papel adentro. El hospital intentó meterla en cirugía de emergencia, dijo Andrea en voz baja, pero sin el pago por adelantado, seguían posponiéndolo. Para cuando la admitieron como atención de emergencia, ya era demasiado tarde. Se fue después de eso, dijo que lo sentía de nuevo, nos dejó parados en medio de la tienda con un certificado de defunción. Jenny no habló por días. Venía a trabajar, estocaba estantes,
manejaba la caja, hablaba con clientes, pero sus ojos estaban en otro lugar. Se movía como un fantasma. Una semana después de la visita de Andrea, estaba cerrando. Gianni se suponía que se iba una hora antes, pero todavía estaba allí, sentado en la mesa del deli en la oscuridad. Me senté frente a él. La matamos. Su voz era plana. Teníamos el dinero y la dejamos morir. No, ella se mató sola. Pasó décadas tomando decisiones. Robando, apostando, abandonando gente. Construyó este final ladrillo por ladrillo. Pero podríamos haberla salvado. Teníamos $55,000. Elegimos dinero sobre su vida. Elegimos nuestro futuro sobre confiar en alguien que pasó décadas demostrando que no se podía confiar en ella. Mantuve mi voz firme. Eso no es asesinato. Eso es supervivencia. No se siente como supervivencia. Se siente como si hubiera dejado morir a mi madre. No la dejaste morir. Te negaste a ser destruido por ella una vez más. Hay una diferencia. Puso la cabeza sobre la mesa. Sus hombros temblaron. Alcancé por encima y puse mi mano en su brazo. No dije nada más. Solo me quedé allí con él mientras lloraba por la madre que nunca tuvo realmente. La nueva tienda abrió 2 semanas después. Fue bien. Vinieron clientes. Las ventas fueron buenas. Gianni la manejó justo como lo habíamos planeado, pero la alegría estaba apagada. Ambos cargábamos la muerte de Linda como un peso. Pasaron 2 meses. Llegó abril. Un domingo tranquilo. Estábamos sentados en la tienda original después de cerrar. El café se enfriaba en la mesa entre nosotros. Creo que ahora entiendo, dijo Gianni. Si le hubiéramos dado el dinero y se hubiera ido con él. Otro engaño. Me habría odiado por dejarme engañar de nuevo. De cualquier modo, iba a cargar algo pesado. Asentí. Tomamos una decisión con la información que teníamos. Nos dio toda una vida de razones para no confiar en ella. Un documento médico no borraba eso. ¿Crees que realmente estaba arrepentida al final? Lo pensé. Tal vez. O tal vez solo estaba asustada. Nunca lo sabremos. Pero Gianni tuvo todos esos años para estar arrepentida, para encontrarte, para disculparse, para cambiar. Solo apareció cuando necesitaba algo. Eso te dice todo. Estuvo callado un largo rato. Luego dijo, me alegra tenerte a ti. Me alegra tenerte a ti también. Nos quedamos allí mientras la luz se desvanecía afuera. 2 personas que se habían encontrado por accidente, que habían construido algo real de las ruinas de Linda. A la mañana siguiente, fui a la nueva tienda. Danny ya estaba allí organizando inventario. Lo vi ayudar a una madre joven a encontrar fórmula para su bebé. Lo vi bromear con un hombre mayor comprando su periódico matutino. Lo vi moverse por el espacio con confianza y amabilidad. Se había convertido en un buen hombre a pesar de Linda porque había elegido ser diferente. Linda tomó sus decisiones cada día durante 6 décadas. Robó, abandonó, quemó cada puente. Al final, murió sola porque esa fue la vida que construyó. No la matamos. Solo nos negamos a ser destruidos por ella una vez más. La nueva tienda está abierta ahora. Gianni la maneja. Seguimos adelante con nuestras vidas, con nuestro negocio, con la familia que elegimos construir juntos. Y el fantasma de Linda no puede seguirnos allí. Así que esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensan. ¿Habrías confiado en Linda y le habrías dado el dinero si estuvieras en nuestra posición? Déjenmelo saber en los comentarios y suscríbanse para más historias como la mía.